Es una gran satisfacción recibir aquí en RPP al doctor Carlos Garatea Grau, rector de la Universidad Católica, que, como hemos dicho, ha publicado ayer un comunicado bajo el título de Por un Perú unido, diverso y democrático. Muy buenas noches, doctor Garatea. Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte y muy contento de estar contigo ahora. Muchas gracias. Ustedes parten de reconocer que hay una crisis nacional y mundial producida por la pandemia de la que solo podemos salir, dicen, con solidaridad, con creatividad y con amor. Y es por eso que la universidad como tal se ha sentido no obligada a emitir este comunicado. Explíqueme, por favor, cómo toman la decisión de publicarlo el día de ayer en la prensa nacional. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, para nosotros como universitarios es importantísimo tener siempre claridad sobre los problemas que se presentan en el entorno, tanto nacional como internacional. Y en el interior de la universidad, como también en todo el país y todos los peruanos, hemos visto que nos encontramos en una situación absolutamente inédita, algo que se podría considerar también como una suerte de tormenta perfecta, y que nos pareció a nosotros como universidad importante, imprescindible y necesario señalar y renovarle al país algunos principios y algunas premisas en las cuales nuestra universidad cree y por las cuales viene trabajando desde hace 104 años. Ese es el sentido del comunicado del día de ayer, que es un comunicado que, como además se ha visto, tiene algunas reflexiones y son principios que están afirmados y que vienen acompañados de un razonamiento propio, ¿no? Esos 3 puntos son los que ustedes consideran que son las prioridades que debe asumir como tareas indispensables el próximo régimen que nos gobierne, ¿no? Uno, el tema de la salud, luego el tema de la ciencia y la educación, y luego el tema de la democracia. Explíquenos, por favor, cómo llegan a la conclusión de enfatizar estas 3 prioridades. Mira, Fernando, en relación con la crisis sanitaria y con la necesidad de una recuperación económica, creo que nadie en el país puede ser insensible frente al dolor, al pesar y a la magnitud de la crisis que estamos viviendo desde el inicio de la pandemia del año pasado. Para nosotros es fundamental poner a salvaguarda, ponerle toda la fuerza que se pueda, toda la convicción para superar esta crisis que está llevándonos a la pérdida de muchos peruanos de manera absolutamente injusta e insospechada. Creo que ese es el primer punto, la defensa de la vida. Y creo que este es algo que nosotros como peruanos, y creo que además el siguiente gobierno debería asumir en toda su magnitud, es el compromiso de defender la vida, y la defensa de la vida en este caso también pasa por asegurar la vacuna, por asegurar los medios necesarios para poder atender desde primera instancia a aquellos que lamentablemente se vean atrapados por este mal. El segundo punto, al que has mencionado tú, está referido a la calidad de educación, porque esa es parte de la labor que tenemos como universidad. Creo, y lo dice el comunicado, que la calidad educativa en el Perú es un tema innegociable. Si queremos nosotros efectivamente salir de la crisis, recuperar, tener cimientos para pelear frontal y definitivamente contra la corrupción, es fundamental tener un sistema educativo de calidad. No solamente que se dedique a informar, sino sobre todo que encare la responsabilidad de lo que significa formar personas íntegras para construir un país mejor, más justo, más libre, más equitativo. Y lo último es la defensa de la democracia. No por eso es lo menos importante. Creemos en la democracia, creemos que es un valor fundamental y creemos además que el Perú necesita consolidar un sistema democrático mediante el fortalecimiento de sus instituciones, mediante la protección de los derechos humanos y mediante el respeto de la ley. Creo que estos 3 puntos resumen bastante bien los principios que además a nosotros como universidad nos han conducido desde 1917, ¿no?, en que empezamos nuestras actividades institucionales. Estos principios, sin embargo,
se hacen prácticas políticas concretas, por ejemplo, cuando hemos visto a investigadores de la Católica estos últimos meses contribuir con la producción de algunos ventiladores y también investigadores en biomedicina de la Católica que han querido contribuir con un conocimiento científico sobre lo que estábamos viviendo en las calles y en las casas con la pandemia. Mira, Fernando, nosotros desde el primer momento en que comenzó la crisis pusimos a disposición del país y a disposición del Estado nuestras capacidades institucionales. Y como parte de un trabajo interno, profesores, investigadores, nos plantearon algunas alternativas para contribuir a mitigar el efecto que estábamos viviendo de la crisis. Una de esas propuestas vino del Departamento de Ingeniería de la Universidad, que fue contribuir a través de estos ventiladores, en un momento en que no había importación, en un momento en que las salas de emergencia estaban absolutamente desbordadas de gente, y lo hicimos. Lo hicimos y finalmente donamos más de 200 ventiladores al Estado, y lo mismo hemos hecho en relación con las plantas de oxígeno, que hemos logrado junto con la empresa privada instalar un buen número de plantas de oxígeno en todo el país. Creo que estos dos ejemplos que tú mencionas hacen ver la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la investigación en las universidades y en el país como parte de una política mucho más general para contribuir con el desarrollo y también, ¿por qué no?, y hay que decirlo, para afirmar que la ciencia no solamente desarrolla conocimiento, sino que la ciencia puede llegar a salvar vidas. Y otra vez, me parece que es un asunto muy importante de considerar cuando pensamos en el país que queremos construir. Usted sabe mejor que nadie, porque usted es un lingüista, que hay las ciencias humanas o sociales también, y ha habido una contribución de la Universidad Católica en un documento solicitado por el Ministerio de Salud en la que se diseñó cómo podía ser la nueva normalidad, llamada también nueva convivencia. Por cierto, que se redactó al término de la primera ola y nadie pensaba por entonces que esto duraría tanto. Pero hubo un esfuerzo de poner a científicos sociales al servicio de imaginar el futuro de una humanidad, no solamente un país marcado por esta pandemia inesperada. Mira, Fernando, nosotros tenemos absolutamente claro que cuando pensamos en el futuro del país y pensamos en el desarrollo de la investigación en la ciencia, estamos pensando en la ciencia en sentido amplio. Estamos pensando en la ciencia que nos permite desarrollar estos ventiladores, estas plantas de oxígeno, pero también estamos pensando en las ciencias humanas, estamos pensando en las ciencias sociales y en todo aquello que contribuya con el desarrollo y el avance de nuestro país. Las ciencias humanas, por ejemplo, de las que cada vez a veces se quedan un poco relegadas, son fundamentales también para darnos nuevas luces acerca de la convivencia que necesitamos nosotros desarrollar luego de la pandemia. Permítame que le haga una pregunta que nos aleja un poco del tema coyuntural, pero que quizás nos acerca a usted mismo, porque tiene que ver con el libro que ha publicado usted ya hace 11 años, me parece, sobre el español del Perú, sobre el castellano peruano. Y yo noto que ahí usted dice que la historia del Perú siempre nos ofrece periodos o acontecimientos de sorpresas y de misterio, pero que lo complicado, dice, que es que los límites son borrosos. ¿Piensa usted que estamos en una situación así o no? Bueno, yo creo que, mira, yo no tenía presente esa frase, pero es verdad. Creo que en este momento estamos pasando en el país por un momento absolutamente sorpresivo, ¿de acuerdo? Que tiene una mirada hacia adelante que todavía es un poco borrosa, a la que vamos a llegar y a la que vamos a poder sobrevivir si es que efectivamente lo hacemos juntos, lo hacemos con honestidad, lo hacemos con transparencia y sobre todo, ¿sabes qué, Fernando? Con humildad y con unidad. Una de las cosas que más se ha puesto a prueba y se pone a prueba en este momento político tan difícil es la unidad que necesitamos tener entre todos los peruanos. Creo que lo peor que le puede estar pasando en este momento al país es esta división, este ánimo de crispación y que se pierde de vista la importancia de pensar en el país como un todo, en donde estemos unidos, juntos y sobre todo hermanados por el amor a nuestra patria,
que creo que es lo más importante en este momento. Una última pregunta que tiene que ver con la parte más baja de ese documento, que es el logo de la universidad con su lema en latín. No sé cómo lo traduce usted, pero todos los que hemos pasado por la Católica lo sabemos en latín, que algunos dicen, y la luz prevalecerá sobre las tinieblas. ¿Es así como lo traduce? O brilla. ¿O no? ¿Ah? O brilla en las tinieblas. Brilla en las tinieblas. Creo que el logo de nuestra universidad lo que nos hace es, nos devuelve la necesidad de pensar, tener siempre una esperanza, de tener siempre la necesidad de recuperar la serenidad, la prudencia, para encontrar el camino que necesitamos para poder avanzar como comunidad. En este caso, es un logo que está referido a la comunidad PUC, pero creo que eso es perfectamente extendible a nuestro país, a nuestra sociedad y en realidad al mundo en general. Hoy tenemos que recuperar la esperanza con realismo, pero siempre con prudencia, con cuidado y con serenidad. Tomamos nota entonces de esa necesidad de esperanza y de confiar en que la luz brillará sobre las tinieblas en esta circunstancia electoral, en estas circunstancias sanitarias y siempre. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor rector Carlos Garatea Grau. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Siempre un gusto estar contigo. Muchas gracias. Ha sido el rector de la Universidad Católica explicándonos los alcances de un comunicado que esta universidad ha publicado en la prensa nacional el día de ayer domingo. Termina nuestro programa acá. Solo nos queda invitarlos a cuidarse. Está progresando la vacunación, pero el riesgo subsiste y subsistirá mientras no estemos vacunados casi todos. Muy buenas noches. Tenemos una cita mañana a las 7 a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.